Hola, bienvenidos a Especiales Canal Institucional, hoy rememorando el Día de los Derechos del Consumidor. En esta ocasión reflexionaremos sobre la importancia vital de esta fecha que nos recuerda la necesidad de proteger los derechos fundamentales de quienes adquieren bienes y servicios. Hoy conmemoramos este día no solo para analizar los mecanismos que existen para la protección del consumidor. Quiero primero comenzar por la siguiente nota, y es que cada 15 de marzo en el mundo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una fecha relevante que impulsa la Organización de Naciones Unidas desde hace más de 40 años y que busca la preservación y la garantía de que toda persona debe tener a la hora de la compra o adquisición de productos, bienes y servicios para su bienestar. En esta nueva cita, los desafíos están concentrados en la importancia de facilitar mejores herramientas de comunicación y de educación para que los consumidores, como dicen por ahí, no traguen entero de cara a sus derechos. Este es el origen y los retos que supone la protección del consumidor hoy. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada 15 de marzo. Esta conmemoración fue instaurada por la Organización de Naciones Unidas en 1983, pero fue años antes el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, quien llamó la atención en favor de los consumidores y sembró la semilla de protección. Uno de los primeros hitos fue ese statement que dio John F. Kennedy en un discurso en un momento muy convulsivo de la historia del mundo. Quiso hablar de los derechos de los consumidores con su frase "consumidores somos todos" en 1962, y eso marcó el comienzo de que muchos países empezaran a regular el tema protegiendo a los consumidores a través, por ejemplo, de derecho a la información, una protección eficaz por parte de las administraciones, el derecho a retracto y otra cantidad de derechos que iban en pro de una gran palanca de la economía que éramos todos y éramos los consumidores. Durante 2022, más de 300.000 ciudadanos presentaron quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las áreas más afectadas fueron salud, servicios públicos y garantías en compras, concentrando el 70% de los reclamos de los ciudadanos en ese periodo. Ampliar espacios de protección y mayor información son algunos retos que pone esta coyuntura. Yo pienso que más cercanía de la superintendencia a lugares más remotos en el país, es decir, más facilidad para que los consumidores puedan poner quejas de una manera fácil, sencilla, sin necesidad de abogado. Hoy en día existe a través de la página, pero no a todos los sitios llega internet, entonces diría que eso sería un reto. Los ciudadanos y ciudadanas cada vez tenemos mayores niveles de protección. El reto es que conozcan toda la protección que tienen, que acudan a las instancias y que no asuman que su reclamo es mínimo frente al actuar de todas las entidades que podemos acompañarlos. Entonces, creo que tenemos más protección, creo que tenemos más mecanismos, tanto legales como de hecho, pero también es cierto que tenemos muchas incertidumbres y muchas dudas frente a los mecanismos que tenemos. Hoy por hoy es un reto la creación de un concepto que viene de un profesor argentino, que es el consumidor hipervulnerable. Y es un consumidor, o sea, partimos de que todos los consumidores tenemos una vulnerabilidad estructural, pero el consumidor hipervulnerable tiene una otra capa de vulnerabilidad. Y esa otra capa de vulnerabilidad se la puede poner, por ejemplo, el comercio electrónico, ¿bien? También condiciones sociales, culturales, el género también. Rememorar este día es crucial. Los consumidores deben estar conscientes de sus derechos y exigir su cumplimiento. La protección del consumidor es esencial para una sociedad justa y equitativa. La importancia de tener un día conmemorativo de los derechos del consumidor, como lo es el 15 de marzo, es seguir trabajando, reflexionar y sobre todo que esto salga del ámbito jurídico, sino que vaya a la comunidad y haya una conciencia de que tenemos una debilidad estructural y esa debilidad puede tener otro tipo de capas. Entonces el reto está más en comunicar, en llevar o llegar a otros sitios que no sea el centro del país, sino llevar a otros sitios estos derechos de protección. Hay bastante conciencia, tanto de los ciudadanos como de los empresarios. Sin embargo, sí es necesario hacer un acompañamiento permanente para que ellos entiendan que se trata no solo de vender los productos, sino de vender productos de calidad.
Trabajar en armonía requiere esfuerzo conjunto. Las empresas y los consumidores deben reconocer sus deberes y derechos. Solo así se construirá una relación beneficiosa y un mercado transparente. Productos defectuosos, publicidad engañosa, falta de información frente al uso del derecho de retracto, ejecución y cumplimiento de garantías. Quizá estos y otros reclamos son los que rodean el malestar y el inconformismo que muchos consumidores tienen cuando compran precisamente productos y servicios. Nos encontramos con algunos ciudadanos que nos contaron sus casos y a la par dialogamos con instancias institucionales que nos contaron sobre el camino inicial que pueden seguir los ciudadanos cuando sus derechos como consumidores se ven alterados. El caso fue con una nevera que salió mal, no congelaba. Hice el reclamo a la empresa, me mandaron 2 técnicos que no dieron cuál era el error y la nevera siguió así, siguió igual, no me volvieron a responder. Entonces yo resolví pasar la queja a la Superintendencia de Industria y Comercio. En algunas ocasiones uno puede observar en centros comerciales o en supermercados de gran superficie algo similar a una publicidad engañosa. Es decir, de pronto dan como un producto adicional y cuando uno va a cancelar no es el precio adecuado. Los casos de Margarita y Gilbert hacen parte de las cientos de historias donde derechos como ser compensados, adquirir productos y servicios competitivos, tener derecho a elegir, han sido vulnerados como consumidores o usuarios. Para proteger estos derechos, en cada alcaldía se conforman consejos de protección al consumidor y usuario, integrados por los entes de control y vigilancia, sector comercio, las cámaras de comercio y las ligas de consumidores. En esta instancia lo que se busca es discutir temas relacionados con la protección al consumidor, como por ejemplo metrología, control de precios, pesas y medidas, hacer capacitación para que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos como consumidores y hacer seguimiento y diseño de políticas dirigidas a proteger los derechos de los consumidores en la ciudad. Pero, ¿qué nos permiten estas instancias? El diseño de estas instancias interinstitucionales permite precisamente hacer seguimiento a el cumplimiento efectivo de los derechos del consumidor. En esta instancia traemos los casos en donde se han presentado quejas continuas para alertar sobre problemas en la capacidad de respuesta de las entidades. ¿Qué hacer o a dónde acudir cuando algunos de nuestros derechos han sido vulnerados? Un ciudadano puede escribirnos, puede escribir a contáctenos@desarrolloeconómico.gov.co y en esa dirección puede presentar su queja. Nosotros como consejo lo podemos redireccionar a la autoridad competente. El consumidor puede tener la seguridad de estar dirigiéndose directamente al consejo que vela por la protección de sus derechos y nosotros le daremos el tratamiento directo con la entidad competente. Las ligas de consumidores que nacen en la sociedad civil juegan un papel muy importante en la integración de los consejos de consumidores. Nuestra liga tiene 2 enfoques. Uno es la parte educativa de divulgar los derechos del consumidor. Y segundo enfoque es la asesoría jurídica, que es lo que me comentaba sobre las personas que requieren una asesoría, acompañamiento. Cuando no hay respuesta satisfactoria del empresario o comerciante, el consumidor, ¿a dónde debe acudir? Pide la asesoría y acompañamiento del estudiante, que es parte de la liga. Se escucha, se evalúa el caso y se procede inicialmente a solicitarle, a tramitar el derecho de petición para llegar, como dice, a esa parte, esa primera parte que es buscar la conciliación, porque siempre se debe agotar este paso. Posterior a eso, si no se llega a una conciliación, pues ya se da el trámite y se coloca la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio o a la superintendencia que corresponda. Recuerde que como consumidores tenemos unos derechos y unas instituciones a donde acudir cuando estos han sido vulnerados.
Hoy en especiales Canal Institucional Consumidores al Derecho. Queremos acercarnos al trabajo que hacen dos entidades que pugnan por los derechos de los consumidores en el país y trabajan por ampliar ese marco de salvaguarda que ya consagra la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor. En esta ocasión quiero saludar a Cielo Rusinque, ella es la Superintendente de Industria y Comercio. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Julián, por la invitación. En especial saludo a la doctora Jessica y a toda la audiencia. Gracias. También nos acompaña Jessica Joana Gutiérrez. Ella es la coordinadora del Departamento de Quejas y Reclamos de la Confederación Colombiana de Consumidores. Gracias, Jessica, por estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como Confederación es un honor estar acá precisamente en la celebración del marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Bueno, y quiero conversar entonces con ustedes un poco para conocer el rol que cada una de las instancias que ustedes representan favorece los derechos del consumidor. Y quiero empezar por usted, Superintendente, para que nos cuente un poco cuáles son, digamos, de fondo esas iniciativas, cuál es el perfil que viene manejando y el rol que viene desarrollando la Superintendencia de Industria y Comercio para la protección de los consumidores. Pues Julián, en materia del consumidor, el principal desafío que afrontamos como superintendencia es precisamente el de reducir la ineficiencia del mercado por esas relaciones asimétricas en el consumo. Y esto se hace a través del fortalecimiento de la labor de inspección, control y vigilancia que adelantamos, priorizando algunos sectores donde confluye una mayor situación de vulnerabilidad de los consumidores, sectores tales como telecomunicaciones, en materia de publicidad, en el comercio electrónico, por ejemplo, más recientemente. Entonces la idea es de priorizar allí los esfuerzos para brindar un mejor acompañamiento al consumidor. Bien, Jessica, de cara a la Confederación, ¿cuál es el objetivo especial que tiene precisamente esta organización y cómo ustedes acompañan a la población en general? ¿Cómo vienen ustedes haciendo ese acompañamiento y esa orientación cuando se presenta algún tipo de alteración en materia de derechos del consumidor? Pues la Confederación Colombiana de Consumidores es una entidad privada sin ánimo de lucro que lleva más de 50 años acompañando a los consumidores también. Nos regimos obviamente por la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Nuestro principal objetivo es proteger, promover y garantizar los derechos de los consumidores. Además de esto, respaldamos la educación a los consumidores a través de nuestro espacio televisivo, que es un espacio otorgado por la norma, el Boletín del Consumidor, que está en el imaginario de todos los colombianos con tal cual nuestro personaje como aquel que protege los derechos de los consumidores. Nuestro acompañamiento a los consumidores es un acompañamiento integral. Los acompañamos a agotar el requisito de procedibilidad de la reclamación directa, es decir, reclamar directamente ante el proveedor, darle esa oportunidad al proveedor de que conozca cuáles son sus reclamaciones frente al producto o al servicio que adquirió. De esta manera, pues se agota este requisito y si no se logra satisfactoriamente, pues que se satisfagan sus pretensiones, acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio. Bien. Superintendente, ¿existe precisamente un elemento, una estrategia que ustedes se tracen, una iniciativa particular de cara a ampliar el marco de protección que hoy tienen los consumidores hoy? Sí, principalmente nosotros nos hemos enfocado mucho a la consolidación de campañas de información con un enfoque territorial. Tenemos la pretensión de tener una mayor cobertura a nivel del territorio nacional. En la actualidad existen 14 casas de consumidor fuera de Bogotá. Tenemos una presencia también en Bogotá de cuatro casas del consumidor, 6 casas del consumidor en la actualidad. La idea es aumentar esa presencia territorial y brindarles de la mejor manera posible los elementos a los consumidores, la información adecuada, eficaz, oportuna, para que puedan hacer sus derechos, para que conozcan los requisitos para, por ejemplo, acceder a la superintendencia. En el caso acá, como lo citaba la doctora, muchas veces se desconoce que hay un requisito de procedibilidad anterior a una demanda ante la superintendencia, como por ejemplo es acudir en primera medida al proveedor
del bien o del servicio determinado, para así, en caso negativo, no haber podido resolver allá sus inquietudes o no tener una satisfacción en cuanto a su reclamación, poder acceder, digamos, a la protección que brinda la superintendencia. Entonces, principalmente aquí el esfuerzo mayor en materia preventiva consiste en brindarle a los consumidores información adecuada, suficiente y generalizada en cuanto a los derechos y deberes al momento de adquirir sus bienes y servicios, y en esta medida también pues tener un mayor cubrimiento en materia de la protección efectiva de sus derechos. Bien. Jessica, con seguridad, a partir del trabajo y de la actividad misional que tiene la Confederación, no hay duda que la superintendencia es un gran socio precisamente para que puedan trabajar de manera mancomunada por la ciudadanía cuando se vulneran los derechos del consumidor. Al momento, ¿qué han podido ustedes, digamos, adelantar en conjunto para entrar en materia de la salvaguarda de los derechos del consumidor? Claro que sí, pues precisamente estamos articulando un convenio, un memorando de entendimiento, retomándolo de vieja data para poder trabajar articuladamente precisamente con la superintendencia, que es una entidad tan importante en el país y que vigila a la Confederación Colombiana de Consumidores y a las demás ligas y asociaciones de consumidores a nivel nacional. Entonces es realmente importante fortalecer estos lazos de manera que podamos llegar a todos los consumidores, hacer de manera preventiva. La educación siempre va a ser el arma más poderosa que nosotros tenemos para poder ayudar a los consumidores. Bien, precisamente trayendo a colación este término que es uno de los desafíos o de los retos más importantes, y es el de poder educar a la ciudadanía en materia de derechos del consumidor. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir a las calles y de poder también contarle a la audiencia que hay una serie de reclamos y de dudas y de inquietudes que tienen en relación a las vulneraciones que suceden de cara a los derechos del consumidor. Así que quiero invitarlas a que escuchemos algunas preguntas. Quiero empezar por la primera pregunta que nos hacen los ciudadanos y que nos ayuden un poco a orientarlos en esa materia. Soy Patricia Ramírez. ¿Es legal que a uno le cobren más por un artículo si pagan con tarjeta de débito? El precio es diferente cuando uno paga con tarjeta de débito o cuando paga efectivo. ¿Eso es legal? Bueno, esta es una situación cotidiana que nos presentan muchas personas, y es ¿qué puede pasar en ese momento cuando una persona, un consumidor, se da cuenta que está adquiriendo un producto y por cambiar un medio de pago le cobran un valor distinto al que inicialmente fue pactado o el que la persona creía que se suponía que era? Superintendente. Aquí lo que es fundamental es que se dé la información adecuada y oportuna al consumidor. Es decir, si existe esa diferencia de precio dependiendo del medio de pago, lo que se tiene que hacer es explícito al momento de realizar la compra, y no que el consumidor se ha tomado por sorpresa, después de haber pagado, resulta que tenía un cargo de un porcentaje adicional por no haber tenido la información en el momento de realizar la compra. Jessica, digamos, desde este punto de vista, ¿pudiera esta señora entablar, digamos, algún tipo de recurso que pueda, digamos, ayudar a dirimir esta controversia? En primera instancia, reclamar directamente ante el proveedor, porque como dice la doctora, inicialmente se debe informar, es un derecho del consumidor a que le brinden una información adecuada, oportuna, precisa, veraz, verificable en todo momento para que él pueda hacer elecciones adecuadas de consumo. En eso consiste el derecho a la información. Tuvo que ser informado con antelación. Si usted paga a través de un método virtual o a través de una tarjeta de crédito o de manera en efectivo, que puede ser una oferta que esté presentando el comercio en este momento, pero tiene que ser muy clara para el consumidor para que él pueda tomar la elección que mejor le favorezca y que más le convenga en su elección de consumo. Bueno, seguimos precisamente escuchando a la ciudadanía sobre sus inquietudes de cara a los derechos del consumidor. Mi nombre es Marco Emilio Sosa. Tengo una inquietud, es que si uno compra un televisor en X entidad y el televisor me sale defectuoso, ¿a dónde acudo si no me responden donde lo compré? ¿Dónde debo acudir para que me arreglen ese problema del televisor? Bueno, Jessica, el caso creo que nos presenta el ciudadano creo que es más común. Es un caso bastante común. Volvemos a lo mismo, poner en conocimiento del proveedor primero para que él tenga la oportunidad. El Estatuto del Consumidor establece que cuando nosotros adquirimos un producto nuevo y este presenta una falla, le damos en primera instancia la oportunidad al proveedor de que lo revise, lo repare, cambie la pieza si hay lugar a ello.
Una vez ese televisor, en este caso ese bien, vuelva a manos del consumidor y si vuelve a presentar esta falla, pues ya le asiste el derecho al consumidor de solicitar el cambio del producto, solicitar la devolución del dinero o sencillamente permitir una nueva reparación dentro de la efectividad de la garantía legal. Si vencido esto ya no hay un cumplimiento por parte del proveedor y ha agotado su reclamación directa, puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio en acción de protección al consumidor. Superintendente, en el caso que nos presentaba el ciudadano hace unos minutos, ¿qué puede pasar en caso de que el proveedor o el fabricante se niegue a, digamos, a crearle un recurso con el cual, digamos, él pueda reponer su producto? Pues precisamente ya en el marco de inspección, vigilancia, control, la superintendencia puede interponer en casos precisamente de que no se satisfaga al consumidor en el pleno ejercicio de sus derechos a imponer una sanción, una multa por ese incumplimiento dentro de esa obligación y esa garantía que debe prestar al consumidor. Aquí es importante resaltar que cuando se trata de casos que ya son, digamos, sistemáticos, que refieren a un producto en particular y que abarca a múltiples afectados, la superintendencia también allí tiene un margen de acción, digamos, que podría ir más allá de cubrir esa satisfacción individual al consumidor a tomar medidas respecto del proveedor, digamos, para tener un mayor impacto respecto de una posible violación sistemática de derechos fundamentales como producto de un actuar o un producto que ha salido defectuoso y que ha tenido un gran impacto digamos, esa falencia dentro del mercado. Bien, seguimos respondiendo en este especial del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, atendiendo a la ciudadanía con sus casos. Mi nombre es Héctor Abaunza. Me gustaría saber qué institución o cómo hace el gobierno para regular los precios al consumidor. De qué manera se fomenta la libre competencia de modo que como consumidores nos favorezca en el tema de los precios. Superintendente, en este caso, pues puntual, ¿cómo se está haciendo para hacer esa regulación de precios? Muchas veces, pues en la conversación social, en la conversación cotidiana, mucha gente apela precisamente a que hay una especulación de precios, que muchas veces hay productos que tienen un precio distinto al que ofrecen, digamos, otras plataformas. ¿Cómo están haciendo ustedes para ponerle el ojo a esta controversia? Sí, bueno, en materia de competencia, la superintendencia puede adelantar acciones tendientes a sancionar conductas que impliquen una distorsión en el mercado. Allí, en cuanto al precio es importante tener presente que en una economía social de mercado hay en principio una libertad, digamos, de establecer un nivel de precios. Lo que es fundamental, allí volvemos, es la información que tiene de primera mano el consumidor. Es decir, el consumidor es libre de pagar o considerar que un producto tiene un mayor precio por ser de una determinada marca o porque corresponde más a sus gustos. El proveedor también es libre de determinar sus precios. Lo que no es libre es, por ejemplo, en ponerse de acuerdo con diferentes agentes o competidores precisamente para impedir las condiciones de una sana competencia, que es la que finalmente va a propender esas condiciones para que el consumidor tenga un precio justo o el precio más adecuado o más satisfactorio de acuerdo a sus necesidades. Es decir, todas las conductas desleales que impliquen una competencia desleal, un acuerdo, por ejemplo, que vaya encaminado a distorsionar el mercado o a burlar de alguna manera la buena fe del consumidor, pues nosotros allí ya entraríamos como superintendencia a adelantar las investigaciones respectivas que pueden conllevar a eventuales sanciones, multas u órdenes administrativas dependiendo del caso. Jessica, en este caso particular que nos presentaba el ciudadano, ¿cómo pueden ellos seguir de pronto una metodología, un protocolo para hacerle un seguimiento debido a ese tipo de precios y que pues el día de mañana no se presenten este tipo de discusiones como la que presenta Oli en este caso? Claramente vemos inmersos muchos derechos del consumidor ahí. El estatuto trae consigo una favorabilidad al consumidor. Cuando el consumidor se presenta frente a un producto y se presentan dos precios frente al mismo, él está en la obligación de pagar el precio más bajo, ¿cierto? Como le decía la doctora Rusinque, hoy en día y nuestra Constitución, aparte de que los derechos del consumidor son derechos constitucionales, de rango constitucional, está la libertad económica, la libertad de empresa. Entonces, parte de uno de los derechos, el libre derecho de elección que tiene el consumidor es ese, buscar en el mercado qué es lo que más le conviene. Él no puede pretender que el televisor cueste lo mismo en el mercado A que en el mercado B.
puede ser posible, pero no puede después interponer una queja porque en el mercado A estuvo más costoso que en el mercado B, porque el proveedor trae consigo unos costos adicionales y demás, que es lo que establecen el precio que va al consumidor final. Jessica, a partir del protocolo que nos presenta la superintendente, ¿cómo están logrando ustedes también de que se pueda socializar para las personas estas metodologías para que puedan hacer un reclamo efectivo y eficiente, entendiendo que si bien existen instancias con las cuales, digamos, las personas pueden reclamar sus derechos, cómo hacer para que sea un poco más eficaces estos instrumentos y que las personas, digamos, los puedan poner en práctica de la mejor manera? Principalmente volvemos a lo mismo, el derecho a la educación, que es un derecho que le asiste a los consumidores. Fortalecemos esa educación para que el consumidor de hoy en día sea un consumidor informado, que sepa cómo hacer efectivos sus derechos. La principal idea que nosotros tenemos y cómo hemos fortalecido esa educación a los consumidores es a partir del boletín del consumidor, que se emite todos los días en un horario AAA, donde les estamos recordando a los consumidores todos los días cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y cómo hacer efectivos los mismos. Asimismo, a través de nuestro sitio web, de las redes sociales, del acompañamiento integral que hacemos a los consumidores para agotar la reclamación directa o para reclamar frente a un prestador de un servicio público, asimismo a través de las asesorías que brindamos de manera presencial y de manera telefónica. Bueno, antes de cerrar este espacio en este especial del Día Mundial de los Derechos del Consumidor y agradeciéndoles de verdad por esta orientación tan valiosa y tan importante para la ciudadanía, yo quisiera que cada una de ustedes me entregara como una reflexión final de la importancia de poner de manera permanente en la conversación nacional este tema de los derechos del consumidor que es tan importante para toda la ciudadanía. Usted, superintendente, ¿qué nos puede reflexionar al respecto? Bueno, pues yo ahí sí como gobierno quisiera resaltar, digamos, la necesaria protección especial y la orientación que tenemos a proteger a quien se encuentra en la situación de mayor vulnerabilidad dentro de esa asimetría del mercado, que es precisamente la situación del consumidor. Y en ese sentido me gustaría resaltar como parte de la materialización de esa voluntad política de brindar esa protección, ese acuerdo que ya estamos trabajando con la Confederación Colombiana de Consumidores, que valga la pena decir, desde el 2002 no se había celebrado ese tipo de acuerdo de entendimientos, cuando basta acercarse un poquito a la labor que adelanta la superintendencia para rápidamente entender por qué es importante hacer todos esos ejercicios de articulación, tanto con asociaciones, organismos como la Confederación Colombiana de Consumidores, como también en el territorio nacional a nivel de las alcaldías, de las gobernaciones, porque digamos que dentro de sus competencias también de acompañamiento a los consumidores es mucho lo que se puede hacer mediante la articulación de los esfuerzos para brindarles a los consumidores con la misma pertinencia y con la misma eficacia la protección de sus derechos, las facilidades de acceso a la información, como si estuvieran en una ciudad principal. Bueno, pues a Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial que ayuda precisamente a evaluar y a determinar la importancia que adquiere para la sociedad en general la conmemoración de el Día de los Derechos del Consumidor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julián, por la invitación y un saludo especial a la audiencia y a la doctora Jessica. Bien, a Jessica Joana Gutiérrez, nuestra coordinadora del Departamento de Quejas y Reclamos de la Confederación Colombiana de Consumidores. Muchas gracias, Jessica, por mantener viva esta esencia de esta organización que siempre trabaja sin reparo por favorecer a los colombianos y a los consumidores en especial. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos seguir en pie de lucha por los derechos de los consumidores como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por conectarse con estos especiales de Canal Institucional. Nos vemos a la próxima. Hasta entonces.